Buenos días, profesora. Mi nombre es Luisa María Galeano Brito, del grado 11B, y junto a mi compañera Yolimar Ortega le venimos a hablar del tema los antipsicópticos. Profundizar nuestro conocimiento y dar a conocer a la comunidad la importancia, utilización y orígenes de los antipsicópticos que se requieren en la actualidad en los diferentes trastornos psicópticos y enfermedades como la esquizofrenia que se presentan comúnmente. ¿Qué son los antipsicópticos? Los antipsicópticos son un fármaco o un neuroléptico que comúnmente, aunque no exclusivamente, se usa para el tratamiento de la psicosis. A principios de 1950, Diniker y Daylight observaron efectos antipsicópticos en la clopromacina, que se consideró el primer antipsicóptico, fármaco que fue introducido en Estados Unidos en el año 1954. A dicho fármaco le siguieron la flufenacina, el haloperidol, la tioridazina y la perfenacina. Todas estas drogas poseían efectos similares y formaban parte de lo que se conoce como antipsicópticos de primera generación. Enfermedades. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Sus causas. Se desconoce la causa exacta de esta, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y estructuras del cerebro. Síntomas de esta. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamiento, es decir, de cognición, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implica fantasías y alucinaciones. Principio activo. Estos principios activos se pueden clasificar en dos clases. Los típicos, clásicos o primera generación, entre estos se encuentra la clopromacina, la levomepromacina, flufenacina, pericacina, haloperidol, supliradina, tiaprida y suclopentisol. Y en atípicos o de segunda generación está la quetapina, olanzapina, risperidona y aripiprazol. Además, existen otros principios activos, tanto típicos como atípicos, que han sido incluidos por no existir, que no han sido incluidos por no existir dispensaciones durante el año estudiado. Formas de administración. Bueno, dentro de esta encontramos la oral y la intravenosa. La oral es la forma más habitual, continua, es decir, que se toma un comprimido o cápsula y posteriormente este pasa a la sangre. Otra forma en la oral se disuelve en la boca, lo que permite una acción más directa. La intravenosa, esta se implica mediante agujas. Es el método en el cual el fármaco ofrecería básicamente dos ventajas: menor fluctuación de los niveles plasmáticos de la droga, lo que se traduce en efectos secundarios reducidos en comparación a la administración vía oral, y mayor adhesión al tratamiento junto con un control más eficaz sobre las dosis aplicadas. Cabe aclarar que cuando se aplican los dos tipos de administración, el de vía intravenosa es más eficaz y rápido que el de vía oral, y esto depende de en qué proceso vaya el tratamiento de la persona y su enfermedad. Tipos de antipsicópticos. Se puede diferenciar dos grandes grupos de antipsicópticos, típicos o atípicos. Los de primera generación, es decir, los típicos, estos actúan bloqueando receptores cerebrales postsinápticos,
de la dopamina, y los expertos creen que este bloqueo en las cortezas frontal y límbica lo que logra un efecto antipsicóptico, según su efecto sobre los receptores de dopamina y otros sistemas de neurotransmisores y sus efectos secundarios. Los antipsicóticos de segunda generación se desarrollaron con la esperanza de reducir los efectos secundarios y obtener mejores resultados sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Los principales fármacos de este grupo son la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la ciprasidona, la quetapina y el aripiprazol. En cuanto a la eficacia comparativa de ambos grupos de antipsicóticos, las investigaciones solo han encontrado ventajas modestas, muy mínimas, en algunos aspectos de los antipsicóticos de segunda generación sobre los de primera generación. Ejemplos de los antipsicóticos típicos. Entre estos está el la cloropromacina, losapina y el haloperidol. Ejemplos de antipsicóticos atípicos. Dentro encontramos la risperidona, la clozapina y la aripiprazol. El aripiprazol se usa para tratar ciertos trastornos mentales, tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el síndrome de Tourette y la irritabilidad relacionada con los trastornos del espectro autista, es decir, con comportamientos impulsivos. También pueden usarse en combinación con antidepresivos para tratar la depresión, esto bajo el control de un psiquiatra que medique y sepa las dosis que se necesitan para este tratamiento. ¿Para qué se utiliza el aripiprazol? El aripiprazol está indicado en el tratamiento de la esquizofrenia en adultos y adolescentes mayores de 15 años, episodios maníacos en pacientes con trastorno bipolar mayores de 13 años. Formas de administración oral. Una novedad importante de este fármaco son sus distintas formas de administración. Estas son útiles en diferentes situaciones y de hecho pueden suponer una buena alternativa para muchos pacientes. En la vía oral es eficaz para el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, así como en episodios maníacos, y funciona tanto en la fase aguda como en la fase de mantenimiento. En la vía intravenosa se utiliza a menudo para controlar la agitación en estos pacientes. La presentación inyectable de liberación prolongada tiene también resultados positivos en el retraso de las recaídas. Esta forma de administración mejora el cumplimiento del tratamiento y con ella no es necesario tomar el fármaco por vía oral todos los días, basta una inyección mensual y también se utiliza junto con otros fármacos para el tratamiento de la depresión. Una novedad importante de este fármaco con sus distintas formas de administración es que estas son útiles en diferentes situaciones. De hecho, pueden suponer una buena alternativa para muchos pacientes, es decir, al momento de administrar este medicamento, la vía de administración intravenosa o vía oral puede ser más eficaz dependiendo el tratamiento y el comportamiento del paciente.
El aripiprazol es un antipsicótico atípico, sin embargo, tiene un mecanismo de acción distinto a la mayoría de los fármacos de su grupo. Son antagonistas de dopamina. En cambio, el aripiprazol ejerce una acción agonista parcial sobre el receptor D2 de dopamina. Y así, el aumento de los neurotransmisores de dopamina hace que aumente su concentración en el cerebro y esto ejerce un efecto beneficioso en los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. También tiene un efecto agonista parcial sobre los 5-HTIA de serotonina. Esta acción está asociada a mayor eficacia frente a síntomas depresivos, de ansiedad, síntomas cognitivos y síntomas negativos. Aquí podemos observar las dos presentaciones del aripiprazol. Se encuentra el genérico que tiene como nombre el nombre del principio activo, en este caso el aripiprazol, y el de marca que lo podemos encontrar en Motrucia, como se muestra en el ejemplo, y en otros tipos de nombre dependiendo de la marca que haya escogido el laboratorio. Distribución. El aripiprazol se distribuye ampliamente por todo el cuerpo con un volumen aparente de distribución de 4,9 litros kilogramos, lo que indica una extensa distribución extramuscular. En concentraciones terapéuticas, la unión del aripiprazol y de hidroaripiprazol a las proteínas plasmáticas es superior al 99%, principalmente con la albumina. La absorción. El aripiprazol se absorbe bien y el pico plasmático se alcanza tras 3 a 5 horas de tomar la dosis. El metabolismo. Aripiprazol, expresivamente un metabolismo presistémico mínimo. La biodisponibilidad oral absoluta de la formulación comprimida es del 87%. La farmacocinética del aripiprazol no se ve afectada por comidas con altos contenidos de grasas. El aripiprazol es metabolizado muy extensamente por el hígado, principalmente por tres vías de biotransformación, que son la deshidrogenación, la hidroxilación y la nitrodealquilación. Basados en estudios híbridos, las enzimas de CYP3A4 y CYP2D6 son responsables de la deshidrogenación e hidroxilación del aripiprazol y la nitrodealquilación es catalizada por CYP3A4. Aripiprazol es el principal sustrato en la circulación sintética en valores estables. El metabolismo activo de hidroaripiprazol representa aproximadamente el 40% del AUC del aripiprazol en plasma. La eliminación. La vida media de eliminación del aripiprazol es de aproximadamente 75 horas para metabolizadores rápidos del CYP2D6 y de aproximadamente de 146 horas para los metabolizadores lentos del CYP2D6. Aproximadamente el 27% de la radiactividad administrada se recuperó en la orina y aproximadamente el 60% en las heces. Se excretó menos del 1% de aripiprazol inalterado en orina y aproximadamente un 18% se recuperó inalterado en las heces. Los efectos secundarios. La reacción adversa más frecuente en el tratamiento con aripiprazol son diabetes mellitus, insomnio, ansiedad, inquietud, asfixia, que es agitación psicomotora, trastornos extrapiramidal, temblor, cefalea, sedación, somnolencia, mareo, fatiga, náuseas, vómitos, entre otros.
La importancia de la dosificación. El aripiprazol es eficaz en un rango de dosis de 10 a 30 miligramos por día. No se ha demostrado un aumento de la eficacia con dosis mayores a las dosis diarias de 15 miligramos, aunque algunos pacientes pueden beneficiarse de dosis mayores. La dosis máxima diaria no deberá exceder 30 miligramos por día. Aunque su perfil de efectos adversos es muy favorable, no debemos olvidarlos. Es importante ajustar, o cabe resaltar, bien las dosis porque los efectos adversos son más frecuentes cuando éstas aumentan y se debe comenzar con dosis bajas e ir subiendo poco a poco. Es importante no pasarse de la dosificación que el médico indique dependiendo del tratamiento. Esto podría traer efectos secundarios irreversibles, provocando hasta la muerte, dependiendo de la automedicación que el paciente se dé. Por esto debe ser tratado con un psiquiatra que tenga el manejo de tu caso clínico. Conclusión. Los antipsicóticos son de gran importancia en la vida de las personas que presentan enfermedades y comportamientos comúnmente identificados como la esquizofrenia y otros como la depresión, los cuales son regulados gracias a estos medicamentos. Debido a esta investigación pudimos observar los tipos diversos, las diversas presentaciones y propiedades